Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de abril del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Isaías capítulo 11 y Evangelio según San Marcos capítulos 9 y 10. Isaías 11 y Marcos capítulos 9 y 10. El capítulo 11 es un capítulo que para nosotros es muy claro en el anuncio o dentro de los anuncios que hace el profeta Isaías de la venida del Salvador, del Mesías. Mm, de hecho, es muy literal en ciertos aspectos. Los comentaristas cristianos y nosotros como cristianos lo vemos de esta manera. Para el pueblo judío es como una sola profecía, porque para ellos la era mesiánica o la manifestación del Mesías traería absoluta justicia, equidad, y se acabaría el sufrimiento, la esclavitud, la opresión, ¿sí? A través, entendamos el contexto de esta imagen mesiánica, y es que cuando surge esta comprensión del mesianismo, ellos estaban siendo perseguidos, seguramente, y es de entenderlo, si yo estoy en libertad, si yo estoy en abundancia, si yo estoy en mi tierra, si puedo actuar con completa independencia, libertad, no tengo peligro, no tengo amenazas, acechanzas, pues de verdad yo no necesito un Mesías, ¿sí? Yo no necesito un Salvador. Si yo no tengo líos, problemas, persecuciones, dificultades, sencillamente no necesito un Salvador, ¿sí? Y en eso, pues la mayoría tenemos que ser humildes, la mayoría, porque esto no es de todos ni es absoluto, que hemos llegado al camino del Señor por una necesidad, ¿sí? Nos faltaba algo, así fuera un vacío, ¿cierto? Pero era una necesidad. Muy pocos, muy pocos, muy pocos llegan al camino del Señor porque llevan una vida equilibrada, sana y deciden o reconocen en todo el favor del Señor y le buscan. La verdad, generalmente todo parte de una necesidad. Así que en las épocas donde ellos estaban, ilustrémoslo en la época de David, ¿sí? Y la época de Salomón, donde ellos tenían libertad, donde ellos habían logrado la conquista, donde ellos habían logrado seguridad, donde ellos habían logrado posicionarse, habían logrado la paz, incluso con sus enemigos, incluso el dominio de muchos de sus enemigos, pues sencillamente estaban disfrutando como un presente, ¿sí? La felicidad, digámoslo así, el gozo de que todo estaba marchando muy bien. Pero cuando el pueblo de Israel baja las manos, cuando sus reyes, la mayoría de ellos, tanto en Israel, cuando se dividen después de la muerte de David, en Judá, en el sur, pues no todos caminaron conforme a la intención que hubo en su ancestro David, no todos llevaron al pueblo a adorar al Señor, no todos llevaron al pueblo a servirle. ¿Qué trajo esto? Consecuencias, persecución, se levantaron enemigos, se levantó, por ejemplo, el imperio asirio que terminó destruyendo al pueblo de Israel, el imperio babilonio que terminó destruyendo a Judá, destruyendo a Jerusalén, destruyendo el templo, llevándolos sacándolos de su tierra y llevándolos a una tierra extraña. En estos escenarios es que surge la idea de un Mesías que viniera a salvar, de un Mesías que viniera a traer justicia, de un Mesías que lo rescatara de lo oprobio, que lo rescatara de la esclavitud, que restaurara. De hecho, la imagen del Mesías no es una imagen eh, realmente espiritual simplemente, de hecho era una imagen mucho más eh, gubernamental, por eso era descendiente de David, del linaje de los reyes, y,
Y ellos tenían esta idea, ¿sí? Un Mesías, un enviado, un ungido, ungido porque acuérdense que el mismo David fue ungido. Samuel cuando va a la casa de Isaí, tengamos en cuenta este nombre de Isaí, Isaí de Belén, el Señor lo manda a la casa de Isaí de Belén, le dice que él iba a escoger a uno de los hijos de Isaí de Belén y sobre él derramaría el aceite y el aceite es pues el símbolo de la unción. De hecho, ungir, el acto de ungir implica derramar aceite sobre. Y cuando el Señor le muestra a Samuel que es David, el menor de la casa de Isaí, el más joven, pues Samuel derrama el aceite sobre él y lo unge como rey sobre el pueblo de Israel. De allí la idea de Mesías. Mesías es ungido, porque así como David había sido ungido, apartado, había sido revestido de un manto de gracia, como de una autoridad divina, pues así un descendiente de David se levantaría como Salvador. De hecho, a través de la historia ha habido pues como diferentes caudillos mesías. Zorobabel, por ejemplo, un descendiente de David, es una imagen mesiánica, porque también como descendiente de David, pues va a ser un hombre que va a trabajar en dos cosas, no solo en gobernar a la Jerusalén post exilio, sino a dirigir la reconstrucción del templo. Algo muy particular en la imagen de David es que él como gobernante tuvo en su corazón y en su sentido el dirigir el culto a Dios en medio del pueblo. Por eso todo lo que él organiza, que está en el primer libro de Crónicas 27, 28, 29, y todos los materiales que le recoge para el templo, o sea, Salomón lo único que tenía que hacer era ejecutar, pero todo el plan, el diseño, el sentir estuvo en David, el gobernante que era el adorador, el gobernante que era el dulce cantor de Israel. Y asimismo, Zorobabel, su descendiente, como imagen mesiánica, enviado, ungido como David, pues entonces él también viene a gobernar en Jerusalén, pero va a dirigir la reconstrucción del templo de la mano de Josué, que era el sumo sacerdote. De hecho, en la imagen de Zacarías, en la visión de Zacarías, cuando habla de Josué y Zorobabel, habla de dos árboles de olivo que de ellos destila miel, ¿sí? Volvemos a la imagen. Mesías enviado, ungido por el Señor para gobernar y para dirigir. Así que Isaías, que está profetizando y está advirtiendo que va a venir, porque Isaías es un profeta preexílico, donde él ve, él conoce la destrucción de Israel, o sea, del pueblo del norte, él advierte a los asirios, de hecho los asirios alcanzan a llegar hasta Judá, amenazan a Judá, toman algunas ciudades, sitian a Jerusalén, los asirios llegan a sitiar a Jerusalén, no la logran conquistar, pues porque pues hubo profeta, hubo intercesión, y estos reyes se despertaron en su momento, y pues el Señor tuvo misericordia del pueblo de Judá. Así que este profeta Isaías recibe una revelación donde va a empezar a anunciar aquel Mesías, descendiente de David. Aquel Mesías con unas características, pero más que además de las características de aquel Mesías, eran las características de lo que rodearía la vida de aquel Mesías, como redentor, como aquel que los liberaría. El pueblo de Israel a través de los años ha experimentado esclavitud y opresión de todos los pueblos que han querido atacarlos. Hasta la historia moderna, cuando la tierra estuvo bajo el dominio turcos, otomanos, ingleses, eh, y ha tenido esa disputa, ellos siempre han clamado por un Mesías que venga y restablezca absolutamente el reino que en algún momento tuvieron bajo la batuta de David. Así que el capítulo 11 nos va a hablar específicamente de todo esto que les estoy diciendo. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ya les mencioné que Isaí de Belén es el papá de David, ¿sí? O sea, y la imagen que nos deja ver la Biblia, nosotros lo vemos, para nosotros es difícil imaginarnos un olivo,
Pues porque nosotros no tenemos cultivos de olivo, ¿sí? Entonces a veces, y si usted nunca ha visto un olivo y cómo se reproduce el olivo, no es tan fácil entenderlo, pero yo alguna vez lo ilustraba con lo que sí vemos que tenemos a nuestra mano, que son los plátanos. La mata del plátano, no sé si han notado que por los laditos de la mata del plátano, casi que de la raíz de la mata del plátano, empiezan a salir unos hijos, ¿sí? Y de hecho la semilla del plátano son esos hijos que van brotando al lado de la mata principal y tiene, así lo entiendo, no soy experto, pero entiendo que una mata de plátano, cuando produce su racimo de plátanos, ha cumplido su ciclo de vida, pero en sus raíces han brotado unos renuevos, ¿sí? El árbol de olivo funciona más o menos así. De hecho, la antigüedad de un árbol de olivo es que él se va poniendo grueso, muy ancho, porque todos sus renuevos le van sumando a la raíz principal. Esa es una particularidad muy bella del árbol de olivo, por eso cuando uno ve árboles muy antiguos de olivo son supremamente anchos, porque cada renuevo le suma y va ampliando ese tallo principal, esa raíz principal. En el plátano no sucede así porque aquí sí el plátano viejo es cortado, desechado y se utiliza la nueva planta. ¿Qué dice aquí la Biblia? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz, ¿sí? O sea, un hijo, ¿sí? Todo este lenguaje ilustrativo, pues nos está mostrando, lo que nos está diciendo es que un descendiente de Isaí, ¿sí? Un descendiente de Isaí, saldrá de la raíz de Isaí un hijo, y sobre ese hijo va a haber unas características, y en el tiempo que ese hijo se manifestará, también habrá unas características. Bueno, los judíos no solo piensan en un Mesías, piensan en una era mesiánica, ¿cierto? O sea que bajo la dirección de este ungido va a haber una vida, ¿sí? Una vida de libertad, donde serán redimidos, donde serán liberados, donde ellos estarán, como el Señor lo había prometido, como luz a las naciones. Pero pónganle mucho cuidado a lo que va a describir Isaías a partir del versículo 2. Dice, y reposará sobre él, o sea, sobre este vástago, sobre esta pequeña raíz que está brotando, reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces dice, el Espíritu del Señor. Yo quisiera, y así lo he entendido yo, es una manera como yo lo he entendido y lo he interpretado. Hay una figura, o más bien un elemento en el templo que diseña David como ungido, y es lo que se conoce como la menorá, ¿sí? La menorá es un candelabro. Menorá en hebreo es un candelero, candelabro. El candelabro como tal imaginémonos en una rama. De hecho, esto fue inspirado en una planta, olvido en este momento cómo se llama esa planta, que tiene esta forma, pero como tal es un tallo, ¿sí? Es un tallo recto que va pues arraigado. Y de ese tallo se empiezan a desprender unas ramas hacia los lados, ¿sí? Entonces, en el caso de la menorá, es una imagen, la figura de la menorá es una planta, ¿sí? Es tomada de una planta que es un tallo recto, y de ese tallo se van a desprender unas ramas hacia los lados, tres hacia la derecha y tres hacia la izquierda. Los que han visto una menorá me pueden entender un poco, los que no pueden buscar en internet menorá, y entonces va a aparecer, aparentemente usted va a ver un candelabro con 7 brazos, pero realmente es un candelabro que tiene un tallo, una sola raíz, y de él se van a desprender al lado y lado, tres a su derecha, tres a su izquierda. Entonces es un candelabro que tiene 6 ramificaciones, ¿sí? Pero es uno principal con 6, digámoslo, luces auxiliares, para que lo entendamos de esta manera. Cuando yo veo este versículo 2, veo la ilustración, porque el símbolo del candelabro en el templo edificado por Salomón, diseñado por su padre David, el templo, bueno, a propósito, el templo es eh, la, el perfeccionamiento del tabernáculo. El tabernáculo es el santuario, el lugar de adoración que el Señor le mostró a David, perdón, a Moisés en el desierto.
como ellos eran nómadas, como ellos venían pasando el desierto, el Señor le dijo, yo quiero que me construyan un santuario, ¿sí? Ese santuario va a ser una tienda movible, desarmable, y yo moraré en medio de ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué tenía que ser móvil? Porque el pueblo se estaba moviendo. En ese tabernáculo, el Señor le muestra a Moisés que debía tener dos partes principales, un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo estaría el arca del pacto o arca de la alianza, donde representaría la presencia del Señor, y en el lugar santo estarían tres elementos: el candelabro, candelero que acabo de escribirles, un altar de incienso y una mesa donde estaban 12 panes, que se llama la mesa de la proposición, donde están presentes las 12 tribus delante del santuario. Pero la menorá era la única luz que tenía el tabernáculo. El tabernáculo no tenía ventanas, no tenía claraboyas, no tenía orificios de luz. La luz era a través del candelabro. Y todo este tabernáculo, así lo entendemos nosotros como cristianos, es la tipología del Señor Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida, panes de la proposición. ¿Qué enseñó Jesús? La oración, la intercesión, el altar del incienso. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz que está en medio, porque el lugar santo y todo el tabernáculo estaba en tinieblas. Si no había menorá, no había manera de adorar al Señor en medio del tabernáculo. Así que esa menorá es una representación, un símbolo de Jesucristo, el Mesías, la luz del mundo. Por eso cuando yo entiendo los elementos del tabernáculo que luego pasaron al templo, entonces ya no era con carpas, ya no era con madera, ya no era desarmable, sino el tabernáculo pasa a ser algo establecido, donde es una edificación con fundamentos, estable, quieta, ya no va a ser movible y tendrá otras dimensiones. Pero el diseño pasa igual. Lo que había en el tabernáculo pasa al templo en otras dimensiones. Así que esa misma menorá construida en el tabernáculo, perdón, en el desierto, que era para el tabernáculo, va a pasar al templo, y obviamente en el templo van de hecho a construir otras menorá, porque era un espacio mucho más grande. Pero allí está representado el descendiente de Isaí, el Mesías, el ungido. A propósito, ¿de qué se surtía la menorá? De aceite, ¿sí? La luz que daba la menorá era a través del aceite. Así que literalmente este elemento representaba, y aquí lo entiendo yo en lo que dice Isaías 11:2, porque dice, sobre este vástago reposará el Espíritu del Señor. Y si ustedes notan, ese Espíritu del Señor es como esa raíz, ese tallo que les expliqué, esa parte principal de la rama o de la menorá, pero se van a desprender 6 ramas que serían como 6 características de ese Espíritu del Señor, que lo menciona la Biblia con el nombre personal, como se traduce Jehová, Yahvé, tetragramatón divino. Ese Espíritu del Señor tendrá 6 características, que yo las ilustro con la menorá como 3 y 3. Y dice: 1, espíritu de sabiduría; 2, de inteligencia; 3, de consejo; 4, de poder; 5, de conocimiento; 6, de temor del Señor. Entonces, permítanme, a mí me parece, me ilustra mucho esta profecía de Isaías sobre las características del Espíritu del Señor, que reposará sobre aquel que será la luz del mundo, el ungido, el que fue sobre quien se derramó ese aceite santo de la unción para ser declarado como Mesías, como enviado, como redentor. Y esas 6 características del Espíritu del Señor que reposará sobre él es lo que va a caracterizar a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Entonces habla de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. Sabiduría. De hecho, más adelante, cuando hable de la justicia, de que Él no juzgará según lo que oye o lo que ve, sino que lo hará con justicia y equidad, de que Él simplemente no es como nosotros, que somos prejuiciosos, sino que Él será completamente equitativo al emitir un juicio. Por eso cuando uno ve los evangelios y ve al Redentor, al Señor Jesús, uno puede discernir claramente que Él, cuando ve al pecador, no lo juzga simplemente como un pecador,
Cuando él veía a los que despreciaban como los publicanos, él no veía simplemente un traidor, no, él siempre estaba viendo más allá, con justicia, con equidad. Detrás de cada pecador veía un alma necesitada, detrás de cada hombre marginado o mujer marginada de la sociedad, él veía una necesidad y una oportunidad de dar a conocer las buenas nuevas, el año de la redención, de la remisión. Estas 6 manifestaciones del Espíritu del Señor reposarían entonces sobre nuestro amado. Sabiduría. Sabiduría viene de jajam, mente, palabra y acto. Quiere decir que en sí la implicación de la sabiduría es un conocimiento aplicado en todas las esferas de la vida. Hay gente que conoce mucho, que es muy inteligente, pero no es sabia. El sabio puede que no conozca mucho. El sabio puede que no tenga una gran capacidad intelectual, pero lo poco que sabe, lo sabe equilibrar entre lo que dice, entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace. La sabiduría tiene que ver con ese equilibrio entre el pensamiento, el acto y la palabra. Es una coherencia entre el pensamiento, el acto y la palabra. Sobre él reposaría el espíritu de inteligencia, es una capacidad de comprensión, de percibir, analizar y comprender. ¿Sí? Hay gente muy inteligente, hay gente que percibe la escritura, analiza la escritura, comprende la escritura, pero es necesaria la sabiduría. De hecho, la sabiduría se fundamenta en el temor del Señor, que va a venir, que también será una manifestación del Espíritu. Quiere decir que aquel inteligente que percibe, analiza y comprende las cosas, pero además equilibra eso que comprende con sus actos y sus palabras, además de inteligente, sabio. Este mundo necesita más sabios que inteligentes. En esta época hay muchísimo inteligente, pero necesitamos más sabios, porque hay muchos inteligentes en la escritura, pero pocos sabios en ella. El Espíritu del Señor nos permite a nosotros, además de percibir, analizar y comprender, también equilibrar esto que comprendimos en la palabra, en el acto, aplicarlo en todas las esferas. Habla de un espíritu de consejo, y ese espíritu de consejo del hebreo etzá es asesorar para resolver. Espectacular. ¿Cuántas vueltas damos en la vida necesitando un sabio consejo, un asesoramiento para resolver una situación? ¿Y saben quién es el consejero que lo vimos hace poco también anunciado en Isaías? El Señor Jesús, aquel que nos asesora para que podamos salir adelante de esa situación. Nos asesora para resolver cualquier situación. Espíritu de poder, valentía, del hebreo geburá, de ahí viene la palabra gibor, valiente, héroe, valentía, valor, fuerza, poder. Él está con nosotros para, como dice en un salmo, dice, la diestra del Señor hace proezas, es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Él está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Ese espíritu del Señor también es espíritu de conocimiento, que es el cúmulo, la sumatoria de conceptos y saberes que son fruto de la instrucción y la experiencia. Experiencia. Ayer veíamos a alguien y hablaba con mi esposa, se le nota el estudio, se le nota el conocimiento, se le nota que ha trasegado preparándose no solo adquiriendo instrucción, sino también aplicando la experiencia. Pero el conocimiento, cuando se adhiere a la sabiduría, es una cosa del otro mundo. Ese es el Señor Jesús. Y por último habla del temor del Señor como miedo reverente que reconoce el poder y la soberanía del Eterno. ¿Sí? Miedo reverente, es miedo. Yo tengo miedo reverente que reconoce el poder y la soberanía del Señor. Por eso le temo, por eso me conduzco con prudencia. Ese espíritu en estas manifestaciones que reposaría en la raíz del linaje de David, en este vástago, es el mismo espíritu que él nos cedió desde aquel día en Pentecostés, cuando estaban los apóstoles reunidos y él vino y vino el Espíritu del Señor y fue derramado sobre ellos. Sobre nosotros ha reposado también ese mismo Espíritu. Ese es uno de los grandes dones que nos dio el Señor a través, el Padre a través del Hijo,
que nos dio la oportunidad de que ese Espíritu Santo, dice Ruaj HaKodesh, que se posó sobre el Hijo, Él también nos lo ha concedido. Pero ¿cómo lo disfrutamos? En la medida en que menguemos para que Él crezca, santificándonos cada día, porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo puede reventar un odre viejo. Tenemos que ser renovados, santificarnos, apartarnos, procurar la obediencia para que ese Espíritu del Señor se pose sobre nosotros con toda plenitud como estuvo con el Señor Jesús. Y de esa manera vamos a experimentar la plena libertad y redención que el Señor nos ha concedido. Vamos a entregarle este día al Señor en oración. Esta semana es una semana de conmemorar, celebrar, de tener presente, Señor mío, la obra perfecta que hiciste en la cruz del Calvario, la obra por la cual pagaste mi deuda y trajiste libertad a mi corazón. ¿Cómo no voy a tener presente y cómo no voy a apartar este tiempo para ti? Como tú apartaste tu propia vida, Señor, para mí. Yo te pido, por favor, que nos santifiques y que despiertes nuestra alma a santificarnos cada día en ti. Tú te imaginas, Señor, la clase de vida, llenos, plenos y controlados por tu Espíritu. Tú te imaginas, Señor, cómo podríamos serte agradables al permitir que tu Espíritu se pose sobre nosotros. Que ese vino nuevo encuentre un odre renovado. Que ese vino nuevo, Señor, sea derramado para gloria y alegría de tu corazón. Yo te suplico que levantes en medio de tu pueblo un remanente fiel, que te ame, que te teme y que te busque, no solo porque les convenga o nos convenga, sino que te busquemos de todo corazón convencidos. Yo te pido tu bendición sobre nosotros, que tu palabra, Señor, profundice en nuestra alma. Guarda nuestras entradas y salidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.